Listo, ya la grabación inició. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Torres. Yo soy residente de ginecología y obstetricia de primer año. Mi asesor para esta charla fue el doctor Mauricio Urrego, ginecólogo y obstetra y docente del departamento. El día de hoy vamos a hablar sobre técnica quirúrgica en embarazo ectópico. Entonces, para iniciar, vamos a ver de qué es un embarazo ectópico y lo definimos como tal, como aquel en el cual el gastrocisto se implanta en cualquier sitio que no es el revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Según el sitio de implantación de este, vamos a encontrar diferentes localizaciones. La más común es en la trompa de falopio, la cual corresponde a un 95%, y dentro de esta se puede ubicar en diferentes porciones. Se va a encontrar en un 70% en la región ampular, también se puede encontrar en un 12% en la región ísmica, en la región fimbriada en un 11%, en la región intersticial en un 2 al 3%. También vamos a encontrar un porcentaje de embarazos ectópicos que van a ocurrir de manera esteatovárica y se pueden encontrar en el ovario, en el cuello uterino, en la cicatriz de una cesárea previa y en el abdomen. También importante mencionar el concepto de gestación heterotópica, la cual consiste en una gestación múltiple que incluye una ectópica y una intrauterina. Respecto a la epidemiología del embarazo ectópico, conocemos que corresponde al 2% de todos los embarazos. Según los datos de la CDC de Estados Unidos, la incidencia ha aumentado de un 0.5% de todos los embarazos en 1970 a un 2% en 1990. Esto se puede ver a diversos factores, pero los dos más importantes es que ha aumentado el número de pacientes con factores de riesgo, principalmente el uso de técnicas de reproducción asistida, y también ha aumentado el diagnóstico más temprano por el avance en ecografía transvaginal de alta resolución y de beta-HCG de mayor sensibilidad, lo que ha aumentado el diagnóstico en pacientes que antes hubieran pasado de manera subclínica y hubieran autorresuelto su cuadro. También es importante conocer que es la causa más importante de mortalidad en el primer semestre, por lo cual siempre se debe descartar en una mujer embarazada con sangrado. Y como ya lo habíamos mencionado antes, hay un mayor diagnóstico, un diagnóstico más temprano, y esto también ha impactado, ha disminuido la mortalidad asociada a este. Respecto al cuadro clínico de las pacientes con embarazo ectópico, se ha descrito la teoría clásica de una paciente que va a consultar normalmente por un retraso menstrual de 5 a 8 semanas después del último periodo, asociada a un dolor abdominal o pélvico, y que puede ser intenso, agudo, punzante, asociado a ruptura de trompa de falopio. También vamos a encontrar que algunas pacientes van a referir sangrado genital, sin embargo, este puede o no estar presente, y el grado de volumen también difiere entre las diferentes pacientes, y esto pues se debe a la preparación hormonal tan variable que del endometrio adhesiva que ocurre en este tipo de pacientes. Otra teoría clásica que se describe es la de dolor pélvico, hemorragia vaginal y masa anexial palpable, pero esta es muy inespecífica y solo se encuentra en el 20 al 40% de las pacientes tópico, por lo cual siempre debemos tener una alta sospecha diagnóstica en cualquier paciente en edad reproductiva. Importante también mencionar los signos de ruptura, que básicamente son la inestabilidad hemodinámica, la hipotensión ortostática, pacientes que presenten vértigo, pérdida de conciencia, síncope, y esto es muy necesario tenerlo siempre en cuenta porque esto también nos va a guiar el tratamiento que vayamos a realizar en la paciente. Entonces, vamos a tener que en el embarazo ectópico tenemos tres, digamos, líneas de tratamiento. La primera
es el manejo expectante, el cual está indicado en pacientes asintomáticas que estén clínicamente estables y que tengan un embarazo ectópico con una beta-HCG menor a 1000. También encontramos las indicaciones para un tratamiento médico. Estas son que la paciente se encuentre estable hemodinámicamente, sin sospecha de embarazo ectópico y que tenga posibilidad de seguimiento. Hay unas más específicas, sin embargo, pues por no ser el motivo de esta charla, no nos vamos a centrar en esta parte. La tercera, y en la cual vamos a profundizar de manera amplia, es el manejo quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico va a depender en gran medida de la localización del embarazo ectópico. Tiene unas claras indicaciones. La primera de ellas es que la paciente se encuentre con inestabilidad hemodinámica o que sospechemos una ruptura o tenga síntomas y signos de ruptura inminente. También va a estar indicada en pacientes que tengan contraindicaciones para el manejo médico con metotrexate o que hayan ya recibido ese tipo de tratamiento y hayan tenido fallo ante él. En las pacientes que tengan deseo de esterilización también se puede ofrecer el tratamiento quirúrgico como un procedimiento concurrente. Y en pacientes que tengan un embarazo heterotópico con un embarazo intrauterino que sea viable. Las dos primeras indicaciones van a ser indicativos entonces de cirugía de urgencia. Como mencionaba, los procedimientos que se van a realizar dependen de la localización del embarazo. En este caso, vamos a iniciar hablando de embarazo tubárico, que es el más frecuente. Entonces, básicamente, ante la elección de realizar en una paciente un manejo quirúrgico, el cirujano pues se debe plantear la mejor aproximación quirúrgica para esta. La primera decisión a tomar es el tipo de entrada que va a realizar, si va a realizar una laparoscopia o una laparotomía. Posteriormente también se debe definir qué tipo de procedimiento se va a realizar. Para este hay dos opciones. El primero es un tratamiento conservador, que sería la salpingostomía, la cual consiste básicamente en incidir en el tubo para eliminar la gestación, pero sin resecar la trompa. Y el segundo abordaje sería la salpingectomía, que consiste en la extirpación de la trompa por completo. Cuando valoramos la literatura disponible que compara, digamos, estos dos tipos de procedimientos, en específico la salpingostomía y la salpingectomía, la mayoría de estos estudios valoran como desenlace principal la fertilidad, siendo uno de estos, digamos, de los factores que más inclinan la balanza para decidir entre un proceso o otro. Haciendo una revisión de la literatura, encontramos este metaanálisis de 2016, en el cual se comparó la fertilidad posterior a la realización de salpingectomía versus salpingostomía. Para este se incluyeron dos estudios clínicos aleatorizados clásicos, el Demeter y el EPSEP, y 8 estudios de cohortes con un total de 1.229 pacientes. Dado la diferencia del tipo de estudios que incluyó este metaanálisis, realizaron dos estudios de subgrupos. El primero para los ensayos clínicos aleatorizados. En este encontraron que no hay diferencia significativa en la tasa de embarazo intrauterino en los dos grupos y tampoco hubo diferencias en la recurrencia de embarazo ectópico. Ya en el análisis de subgrupos para el estudio de cohortes sí encontraron una diferencia, una mayor tasa en el embarazo intrauterino para el grupo de salpingostomía en comparación con el grupo de salpingectomía, y también encontraron que en el grupo de salpingostomía había una mayor tasa de diferencia. Sin embargo, este estudio finaliza concluyendo que debido a la diferencia entre la calidad de la evidencia disponible, debido a los diseños de estudios, no se puede concluir que haya una diferencia a largo plazo respecto al desenlace de fertilidad entre estas dos opciones de procedimiento quirúrgico. Uno de los estudios que trajo mayor cantidad de pacientes al metaanálisis anteriormente mencionado es el EPSEP, que es este que pueden ver en pantalla,
Este es un ensayo clínico aleatorizado de 2014 que incluyó mujeres de 18 años con embarazo ectópico. Fue un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico, abierto, y que evaluó principalmente la tasa de embarazo por concepción natural a 36 meses. Se incluyeron 446 mujeres que se asignaron a 2 brazos de intervención, 215 a salpingostomía y 231 a salpingectomía, y se evaluaron diferentes desenlaces. Dentro del desenlace primario, encontraron una tasa acumulada de embarazos de 60.7% versus 56.2% para salpingostomía versus salpingectomía, respectivamente. Y como podemos ver, este estudio es el que mayor poder te ha dado el metaanálisis, por lo cual concluye básicamente lo mismo, y es que no hay diferencias entre los dos procedimientos, y la salpingostomía realmente no mejora la fertilidad posterior respecto a la salpingectomía. Ya teniendo en cuenta toda esta evidencia disponible, entonces sabemos que la decisión respecto a qué tipo de procedimiento se va a realizar depende de diversos factores, así como la decisión consentida tanto del médico con la paciente, y en la paciente va a influir mucho las preferencias de esta y su estado clínico. Respecto a la salpingectomía, se prefiere esta en pacientes que tienen paridad satisfecha, en pacientes en las cuales no logramos un control adecuado del sangrado, o que sospechamos que tiene una gestación grande. Aquí nos marcan el punto de corte de 3 centímetros, en las cuales sospechamos no vamos a poder eliminar completamente el embarazo por la técnica de salpingostomía. O si al evaluar la trompa de falopio comprometida encontramos que está muy dañada. Respecto a la salpingostomía, se prefiere este procedimiento para las pacientes que desean una futura gestación y en las que el tubo contralateral esté ausente o dañado. Esto ha estado un poco debatido por la disponibilidad y alta tasa de embarazos intrauterinos con los métodos de fertilización in vitro. Sin embargo, tenemos que recordar que no todas las mujeres, ya sea por factores económicos, geográficos o religiosos, van a tener disponibilidad a este tipo de métodos de fertilidad, por lo cual la técnica quirúrgica y este tipo de abordaje es muy válido. Respecto al tipo de entrada, la cirugía laparoscópica es el enfoque quirúrgico estándar actual para el embarazo ectópico. La mayoría de embarazos ectópicos pueden ser abordados de esta forma, incluso si hay presencia de hemoperitoneo, y se han demostrado en la laparoscopia menores costos, menor área, menor sangrado intraoperatorio, menor requerimiento de analgesia, menor tiempo de recuperación. Sin embargo, no todas las pacientes son candidatas a este tipo de entrada, principalmente pacientes que se encuentren hemodinámicamente muy inestables o pacientes con enfermedad adherencial severa, en la cual no se pueda lograr este abordaje. Respecto a la laparotomía, esta puede ser preferida por los cirujanos ante una paciente que tenga un sangrado agudo. También en el caso de algunos tipos de embarazos que tienen una frecuencia rara y por ende no se cuente con la suficiente experticia para realizar el abordaje de manera laparoscópica, como lo es, por ejemplo, el embarazo intersticial. O también el caso en el cual no contemos con el personal entrenado para la realización de la laparoscopia. Al hacer una revisión de la literatura, encontramos esta revisión sistemática de Cochrane de 2009. Perdón, ¿pueden ver la diapositiva? Sí. Listo, perfecto. En esta revisión se evaluaron diferentes desenlaces, tanto en efectividad y seguridad de las cirugías, dentro de esto también tratamiento médico y manejo expectante. Se incluyeron solo ensayos clínicos aleatorizados y se hizo el análisis de cerca de 35 estudios.
y se realizaron cerca de 25 comparaciones. Respecto al tema que pues, nos trae hoy la reunión, que son las intervenciones quirúrgicas, dentro de los criterios de inclusión de esta metaanálisis, se incluyeron 4 tipos de intervenciones: la salpingectomía por cirugía abierta y por laparoscopia, y la salpingostomía por cirugía abierta y por laparoscopia. Los desenlaces que se evaluaron, el primario fue la tasa de éxito con el tratamiento inicial, pero también se evaluaron otros desenlaces secundarios, como era la persistencia de tifoblásteo, la preservación tubárica, las complicaciones y efectos secundarios, los costos, la permeabilidad tubárica y la fertilidad futura, tanto por un embarazo intrauterino como por la recurrencia del embarazo ectópico. Dentro de la cirugía abierta se realizó la comparación de mini laparotomía versus laparotomía convencional. En este estudio, pues la mini laparotomía se definía como una incisión de piel de 4 a 6 centímetros suprapúbica transversa. Para esta comparación solo incluyeron un estudio, el estudio de Charma de 2003, que incluía 60 pacientes, y en el cual se encontró un desenlace primario en el cual todas las mujeres fueron adecuadamente tratadas, pero respecto a las complicaciones perioperatorias sí encontraron diferencias que favorecían al grupo de la mini laparotomía, con menor tasa de complicaciones y adicionalmente menor costo asociado a menor tiempo quirúrgico y a un egreso más temprano. Esta es otra comparación que realizaron dentro de la revisión sistemática, en la cual compararon salpingostomía por laparoscopia versus salpingostomía por cirugía abierta. En esta se combinaron los resultados de 2 estudios para un total de 165 pacientes y encontraron que la laparoscopia era significativamente menos exitosa que la cirugía abierta, tenía una mayor tasa de tifoblásteo persistente y respecto a la fertilidad futura no encontraron diferencias. Sin embargo, en esta encontraron todos los beneficios asociados a la laparoscopia y por lo cual se apoya este abordaje, pues este es menos costosa secundario a menor tiempo quirúrgico, a menor pérdida de sangre perioperatoria, a menor estancia hospitalaria y a menor tiempo de convalecencia. Ya para enfocarnos en las diferentes técnicas quirúrgicas, vamos a iniciar hablando sobre el tratamiento quirúrgico conservador. Para esto se utiliza la técnica de salpingostomía lineal. Esta se considera como el tratamiento para aquellas mujeres que desean preservar la fertilidad y tengan un embarazo tubárico distal. Lo que se realiza es que se toma la trompa de falopio comprometida, se expone, se eleva y se estabiliza, se identifica el tópico y se hace una incisión lineal sobre el segmento tubárico distendido a través del borde antimesentérico hasta llegar al lumen. Posteriormente a eso se realiza una presión suave para realizar la extracción del producto de la gestación. Si no se logra solo con la presión, se puede utilizar otro tipo de disección, pero que sea de tipo rombo, ya sea succión o pinza con dientes, para evitar, pues digamos, el trauma en la mucosa. Todos los fragmentos restantes del tifoblásteo deben eliminarse y esto se realiza mediante una irrigación profusa del lumen con lactato de Ringen para también evitar daños adicionales en la mucosa. Posteriormente se debe realizar una hemostasia completa de la mucosa. Si no se realiza esto, se lleva a una mayor tasa de sangrado postoperatorio y formación de adhesiones intraluminales que más adelante podrían causar una obstrucción de la trompa. Posteriormente, los márgenes de la mucosa son cerrados con sutura continua, es solo aproximar la serosa y las musculares sin realizar ningún tipo de tensión indebida. Para esto se utiliza una sutura absorbible sintética 5 ceros. La técnica por laparoscopia es muy similar. Para esto se sujeta el extremo distal de la trompa con unas pinzas romas y se realiza un paso adicional que consiste en la inyección con vasopresina diluida en el área de mayor protuberancia del embarazo ectópico en el lado antimesentérico.
Esto es crucial porque permite reducir el sangrado y permite una mayor hemostasia mediante la electrocoagulación. También permite realizar como una mejor remoción de los restos de tejido trofeoblástico. Posteriormente a realizar la inyección con vasopresina diluida, se realiza una incisión lineal en el lado antimesentérico de la trompa con el electrocauterio o con tijeras. En este se prefiere el primer método para no realizar daño en otras estructuras. Posterior se realiza extracción de productos de la concepción, se colocan estos dentro de una bolsa endoscópica y se retiran de la cavidad abdominal. Se irriga la luz también con lactato de Ringer, se realiza hemostasia con coagulación bipolar y se puede dejar que la trompa cicatrice por segunda intención o se puede realizar la sutura de esta. Vamos a ver un video que nos ilustra cómo se realiza la técnica. Entonces, en este momento vemos que están tomando la trompa, podemos ver el embarazo ectópico. Entonces, deben hacer la incisión lineal en el lado antimesentérico. Vamos a ver que con las pinzas empiezan a hacer una presión suave. Sin embargo, deciden ingresar una succión de 10 milímetros, una cánula de 10 milímetros para hacer succión del material trofeoblástico. Realizan irrigación con solución en el lumen y realizan lavado peritoneal finalmente. Respecto a lo que mencionaba en la última parte, dentro de la salpingostomía se puede realizar sutura o no. En la revisión sistemática de Cochrane encontramos esta comparación respecto a esta diferencia, digamos, de técnicas. Para esto se combinaron dos estudios para un total de 109 pacientes en los que se evaluó estas dos intervenciones. Como desenlace primario, nos encontraron diferencias significativas en la tendencia de éxito de tratamiento entre la salpingostomía sin sutura versus la salpingostomía con sutura. Tampoco se encontraron diferencias en la recurrencia de embarazo ectópico ni en la fertilidad futura de las pacientes. Sin embargo, sí debemos resaltar que no hubo mención de otros desenlaces importantes, como lo son la tasa de sangrado. Ahora nos vamos a enfocar en el tratamiento quirúrgico radical, que es pues la salpingectomía. Las indicaciones para la realización de esta consisten básicamente en que se considere un embarazo ectópico roto, que la paciente se encuentre inestable hemodinámicamente. También en pacientes que tengan recurrencia de embarazo ectópico en la misma trompa de falopio, o en pacientes que conozcamos que tengan una patología tubárica subyacente y un antecedente de una pedastia tubárica. Se le puede ofrecer también a las pacientes con paridad satisfecha o se puede realizar de manera perioperatoria cuando se esté realizando un tratamiento conservador, pero persista hemorragia en el lecho tubárico. Entonces, en la técnica por laparotomía lo que vamos a realizar inicialmente es una incisión de Fanestiel suprapúbica. Vamos a incidir dentro de la cavidad abdominal para identificar el embarazo ectópico. Como pueden ver en la imagen, acá nos está mostrando un embarazo ectópico en la porción ísmica. Posteriormente vamos a tomar la trompa distendida. Esto se puede realizar con clamp de Alice o con backup. Como podemos ver en la imagen, se toma el mesosalpinx y se clampea con Kelly, lo más cercano a la trompa de falopio. Se va realizando pinzamiento, corte y sutura, como lo podemos también ver en esta imagen, a medida que se va avanzando hacia el extremo uterino o proximal. Al llegar al extremo más proximal, entonces se pueden realizar dos intervenciones. En esta imagen vamos a ver de la más común, que es realizar el pinzamiento de la trompa y un corte en su extremo más proximal, lo más cercano al cuerno uterino, como se evidencia en el recuadro rojo.
Después de equipar el tubo, los pedículos se pueden unir con sutura absorbible sintética 2 ceros o 3 ceros y posteriormente simplemente se hace un restablecimiento del revestimiento peritoneal y se completa el procedimiento. Otro abordaje consiste en realizar una pequeña cuña miometral que lo que busca es resecar el remanente o la porción intersticial de la trompa. Eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas, básicamente consiste en eliminar el riesgo de embarazo ectópico cornual o en el remanente en el futuro. Y dentro de las desventajas, se sabe que se aumenta el riesgo de ruptura uterina si ocurriese un embarazo intrauterino futuro, por lo cual es una técnica que no es tan ampliamente utilizada. Sin embargo, vamos a mencionar el procedimiento. Entonces, lo que se realiza es que al llegar al extremo más proximal de la trompa, se va a colocar una sutura en forma de 8. Con Vicryl 0, esta tiene que ser amplia y profunda en el área que se va a resecar, como podemos ver en la imagen. Posteriormente se inyecta vasopresina diluida a nivel del cuerno con aguja de calibre 25. Se realiza una incisión en cuña pequeña. A medida que se va retirando la cuña y se va realizando, se va haciendo o se va apretando la puntada en forma de 8 que habíamos realizado previamente. Como podemos ver acá en la imagen, están haciendo la cuña. Y acá finalmente se retira la trompa y se aprieta totalmente la sutura en forma de 8. Y si es necesario, si no se ha logrado una adecuada hemostasia con esta sutura, se pueden colocar suturas adicionales de forma separada o de la misma forma con Vicryl 0. Finalmente, mediante punto de sutura se va a llevar el ligamento redondo sobre la incisión cubriendo la línea de sutura y suspendiendo el útero del lado donde se realizó la cirugía mediante este paso. La técnica por laparoscopia es algo similar. Entonces, lo que se realiza es que se sujeta el extremo distal del tubo con unas pinzas Grasper o romas para exponer el mesosalping. En su parte, pues se toma de la parte más distal. A partir de esto se puede hacer un abordaje anterógrado o un abordaje retrogrado. En la imagen vamos a ver del abordaje anterógrado que consiste en iniciar desde el ligamento infundíbulo ovárico hasta el nivel del cuerno uterino. Entonces se coloca el dispositivo electroquirúrgico, es decir, un cauterio bipolar a través de todo el mesosalpinx de distal a proximal, lo más cercano de la trompa de falopio para evitar comprometer el suministro de sangre al ovario. Al llegar a la parte más proximal, se cruza el tubo con corte y coagulación. Hay que tener mucho cuidado de no realizar una cauterización excesiva en el cuerno uterino para no comprometer la integridad del miometrio y con esto evitar la formación de tractos intersticiales. Posteriormente se coloca acá el espécimen en bolsa endoscópica y se retira de la cavidad. Con este video entonces vamos a ilustrar la técnica y vamos a ver del abordaje retrógrado. En este entonces se inicia desde el cuerno uterino, se va a tomar la trompa a 1.5 centímetros del cuerno, se va a realizar coagulación y corte y se va a continuar de la parte más proximal a la parte más distal de la misma manera. Se sujeta el mesosalpinx lo más cercano a la trompa para no realizar o no comprometer la vasculatura del ovario, hasta llegar hasta el ligamento infundíbulo ovárico. Finalmente, pues se retira la pieza en la bolsa endoscópica y se retira en el puerto de 12 milímetros.
También se ha descrito que se pueden utilizar ligaduras endoscópicas pedatadas o endoloop. Entonces, básicamente lo que se realiza es que se pasa el extremo distal del tubo a través de una ligadura preatada, se aprieta el nudo en el borde proximal de la trompa de falopio, teniendo cuidado de incluir todo el embarazo etópico. Esto se realiza nuevamente con una segunda ligadura y se incide en el tubo distal a través de las dos suturas que colocamos con tijeras laparoscópicas y se retira la muestra en una bolsa endoscópica también. Vamos a continuar con otro tipo de localización, el embarazo en cicatriz quirúrgica. Este es un tipo raro de embarazo etópico que corresponde al 1 al 6% de todas las gestaciones etópicas. Básicamente ocurre cuando el embarazo se implanta dentro del miometrio donde previamente se había realizado una histerotomía. El riesgo de presentarlo aumenta con cada cesárea realizada en la paciente, pero puede ocurrir en pacientes que solo tengan una cesárea previa. Las consecuencias de este tipo de embarazo son la morbilidad grave por hemorragia, por necesidad de transfusión de sangre, por ruptura uterina y por necesidad de histerectomía de emergencia. En este tipo de embarazo se prefiere el tratamiento quirúrgico, ya que si se realiza un manejo médico hay un alto riesgo de hemorragia asociado a que hay una degeneración de un tejido trofoblástico altamente vascularizado. Entonces, hay dos técnicas descritas. Para su abordaje, la primera es realizar una histerotomía. Esta básicamente se realiza por abordaje por laparoscopia y tiene como ventaja que permite tanto el retiro del embarazo etópico como la reparación del defecto miometral. Es el abordaje de elección cuando el grosor miometral entre el saco gestacional y la vejiga es menor a 3 milímetros o cuando sospechamos ruptura uterina. El otro abordaje es por histeroscopia y se considera cuando el grosor del miometro, como lo mencionaba, entre el saco gestacional y la vejiga es mayor o igual a 3 milímetros. Este se puede realizar con guía ecográfica o laparoscópica, pero se ha descrito que hay una necesidad de tratamiento secundario entre un 17 hasta un 61% de las pacientes, mientras que la histerotomía tiene una tasa de éxito cercana al 94%. Bueno, entonces la técnica quirúrgica de la histerotomía consiste en realizar una liberación de la vejiga en la parte anterior del útero a nivel del peritoneo vesicouterino con disección roma o cortante. Específicamente se prefiere y se sugiere realizar disección roma para evitar la lesión a vejiga. Se identifica posteriormente el área donde se encuentra el embarazo sobre la cicatriz de la cesárea, se incide en esta y se realiza el retiro del tejido gestacional. Como ya lo mencionaba, el abordaje entonces se retira en bolsa. Posteriormente se reseca la serosa y el miometrio hasta encontrar una anatomía normal. Se obtiene hemostasia con bipolar y se repara el defecto uterino con sutura absorbible número 0. Se retiran los instrumentos y se cierran pues los puertos. Acá vamos a ver un video que no es la técnica. En esta ya han realizado la disección del peritoneo, disecado, perdón, el peritoneo y han incidido dentro de la cicatriz uterina. Nos encontramos observando cómo retiran con pinzas el tejido trofeoblástico que se encuentra en la cicatriz uterina. Listo, acá podemos ver que realizan limpieza y van a dar el cierre del defecto miometral. Para eso se puede hacer en una sola capa. En este caso, este video nos ilustra que se lo van a realizar en 2 capas. La primera, uniendo el endometrio y utilizan sutura monocril para eso.
Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la técnica de histeroscopia. Se coloca a paciente en posición de litotomía dorsal. Se realiza introducción del histeroscopio para confirmar la localización del tejido gestacional. Los vasos que están alrededor de en el sitio de implantación, son electrocoagulados con balón rodante. Se realiza una evacuación del contenido uterino. Se reintroduce el histeroscopio para realizar limpieza del tejido gestacional. Se obtiene hemostasia con balón bipolar y se retiran instrumentos y se retorna a la paciente a posición supina. Continuando, vamos a hablar del embarazo intersticial. Este representa el 2 al 4% de todas las gestaciones ectópicas y tiene una tasa de mortalidad cercana al 2.5%. Hay una confusión relativa con los términos de diferentes embarazos ectópicos, ya que se han utilizado de manera intercambiable. El embarazo intersticial como tal ocurre en la porción intraluminar de la trompa de falopio este se ha usado, este término se ha confundido un poco con el embarazo angular y el embarazo cornual. Para aclarar, entonces, el embarazo angular es aquel en que la implantación se produce a lo largo de los ángulos laterales del útero y medial al ósculo interno de la trompa de falopio. El embarazo cornual, por su parte, se desarrolla en el cuerno rudimentario de un útero bicornio o en el cuerno de un útero tabicado. Sin embargo, nos vamos a referir en este momento a embarazo intersticial, que es la primera definición que les compartí. Dentro del embarazo intersticial hay una alta tasa de hemorragia, que es potencialmente importante, que puede ocurrir por varios factores. La primera es que el embarazo intersticial ocurre en una porción que tiene mayor capacidad de expansión, por lo cual puede llegar a ser asintomático hasta la semana 7 a 16. Y en ese momento va a haber un mayor sangrado. También ocurre que en este sitio hay anastomosis vasculares entre la arteria uterina y la arteria ovárica, que son importantes y cuya ruptura produce una hemorragia catastrófica. Dado lo anterior, se ha preferido también el manejo quirúrgico en este tipo de embarazos. Dentro de las técnicas tenemos en primer lugar un manejo conservador con la técnica de cornostomía laparoscópica. Estas se prefieren en pacientes hemodinámicamente estables que tienen fallo de manejo ectópico o tienen recurrencia de embarazo intersticial. Y el radical básicamente se reserva para las pacientes que tengan embarazos intersticiales más grandes, que produzcan, digamos, una limitación para su reaproximación o el procedimiento quirúrgico de la cornostomía, el tejido sea poco viable y se limite, digamos, que el cierre. Dentro de la técnica, entonces, quirúrgica para la cornostomía laparoscópica, lo que se realiza es que se inyecta vasopresina diluida en la circunferencia del miometrio que rodea el embarazo ectópico. Posteriormente se realiza una incisión lineal en el aspecto más abultado en el eje longitudinal del embarazo con tijeras monopolares. Se retiran los productos de la concepción, se hace una irrigación con alta presión hidrostática con lactato de Ringer y se hace una hemostasia del lecho miometrial con cauterización bipolar. Posteriormente se puede hacer un cierre de la incisión con suturas absorbidas. Se puede hacer tanto con colchoneros verticales, con lazos de sutura o con suturas en bolsa de tabaco, como lo vamos a ver más adelante en un video. Este paso de realizar la sutura se puede hacer incluso antes de la incisión, mayor control de la hemorragia. Entonces, en este video vamos a ver la técnica y algunas variaciones de esta. Vamos a ver entonces, podemos observar que tenemos un embarazo cornual derecho. Acá vamos a ver cómo realizan primero una salpingectomía ipsilateral.
para luego poder enfocarse como tal en el embarazo intersticial. Aplican una inyección de vasopresina. En este caso no lo realizan en toda la circunferencia del miometrio que rodea el embarazo ectópico, pero sí realizan una coagulación en el sitio donde van a poner la sutura. Vemos entonces que inician a realizar una sutura en bolsa de tabaco. Lo realizan con sutura de púas que permite que no haya la necesidad de realizar nudos. Y acá inician a hacer una incisión lineal en el aspecto más abultado del embarazo intersticial. Retiran el saco gestacional con pinzas, realizan una limpieza del lecho miometrial aprietan totalmente la sutura en bolsa de tabaco para mayor hemostasia, realizan coagulación del lecho miometrial e inician a hacer una sutura continua para el cierre del defecto que aún tenemos. Esto lo hacen mediante colchoneros. Y posteriormente pues simplemente realizan el corte de la sutura, verifican hemostasia. Respecto a la recepción cornual, la técnica inicia pues identificando muy bien dónde se encuentra el embarazo intersticial. En la imagen lo vamos a ver hacia el lado izquierdo. Colocan una sutura en bolsa de tabaco alrededor de la base del embarazo, muy similar a como vimos en el video anterior, e inician con una inyección de vasopresina diluida en la base del etópico hasta conseguir una palidez uterina. Otra técnica que se puede realizar alternativamente para el control de la o para tener una mejor hemostasia es que se pueden ligar las arterias ascendentes de los vasos uterinos. Posteriormente, y esta es la gran diferencia con la pornostomía, es que la incisión que se realiza se realiza de manera circunferencial alrededor de todo el embarazo intersticial. Esta es de manera profunda, con tijeras monopolares, y se hace 1 a 2 centímetros por encima de la base. Estos centímetros se tienen que garantizar para permitir suficiente 0,6 milímetros para el cierre posterior. Después de realizar la incisión, se retiran todos los productos de la concepción y el miometrio circundante con una fuente de energía. Se colocan estos en una bolsa endoscópica para posterior retiro de la cavidad abdominal. Se desbridan todos los márgenes del tejido si es necesario y se obtiene utilización bipolar. Finalmente, como lo podemos ver en la imagen, se cierra el defecto miometrial con puntos separados de hilos reabsorbibles. También se puede realizar, si lo prefiere el cirujano, suturas en forma de 8 o capa continua de sutura de púas.
Respecto a estas dos técnicas, realizamos una revisión de la literatura, no encontramos revisiones sistemáticas ni metaanálisis, encontramos una serie de casos de 75 pacientes, en la cual 53% fueron llevadas a resección cornual y 22 pacientes, no es en porcentaje. 53 fueron llevadas a resección corneal y 22 fueron llevadas a cornostomía. Lo que se encontró en esta serie de casos fue un mayor tiempo quirúrgico en la resección corneal comparado con la cornostomía. Sin embargo, la tasa de éxito y recurrencia fueron muy similares. Una de las complicaciones o preocupaciones mayores con este tipo de embarazos es que posterior a la realización de una resección corneal, la paciente presente una ruptura uterina con un embarazo posterior. Esto se evaluó en esta serie de casos que les mostramos en esta diapositiva, en la cual se evaluó 10 pacientes a las que le realizaron este procedimiento y se encontró que dentro de ellas 3 presentaron ruptura uterina en un embarazo posterior. Sin embargo, estos estudios no nos permiten conocer realmente la tasa de riesgo asociada a de esta complicación asociada al procedimiento. Bueno, ya para ver de embarazo ovárico, entonces encontramos que esta representa el 1 al 3% de todos los embarazos ectópicos. En esta también se prefiere el manejo quirúrgico y su meta básicamente consiste en remover el embarazo ectópico mientras se preserva el ovario o la mayor cantidad de masa ovárica posible. Para esto lo que se realiza es la disección del trofoblasto que se encuentra en el ovario de manera laparoscópica preferiblemente. Pues lo que se realiza es que se debe primero esperar toda la anatomía pélvica para excluir otras ubicaciones del embarazo ectópico. Posteriormente se debe sujetar el ovario y se debe hacer una disección cortante o roma del área afectada por el embarazo ectópico utilizando tijeras o cauterización. Si no es posible realizar esta, se debe realizar una incisión en forma de cuña alrededor del embarazo lo más pequeña posible para preservar mayor cantidad de masa ovárica y esta se debe hacer alrededor del embarazo utilizando electrocauterio. Esto se retira en bolsa endoscópica y se obtiene hemostasia tanto por coagulación o por sutura. Respecto al embarazo cervical, entonces vamos a encontrar que este sucede cuando la implantación se da por debajo del orificio cervical. Es una afección muy rara, pero es potencialmente mortal por el riesgo de sangrado profuso que hay. ¿Por qué ocurre este sangrado? Básicamente hay unas vellosidades coriónicas que se erosionan fácilmente a través del estroma cervical y además el cuello uterino no tiene la capacidad de hacer para limitar el sangrado. No hay un consenso entre el manejo óptimo de este tipo de embarazo ectópico, pero se ha descrito que el abordaje quirúrgico podría ser la mejor aproximación para realizar un mejor control de sangrado y evitar que la paciente sufra de un shock hemodinámico. Como se prevé un alto riesgo de sangrado, siempre se debe tener algunas intervenciones previas. Dentro de ellas siempre debemos tener disponibilidad de hemoderivados para la paciente. Se le debe explicar siempre que hay una alta posibilidad de necesidad de histerectomía. Se debe hacer un abordaje preoperatorio que consiste en disminuir la vascularización de la masa del embarazo ectópico mediante embolización de la arteria uterina. Esta es como la más aceptada actualmente, pero hay otras alternativas que consisten básicamente en inyecciones locales de metotrexate o de vasopresina. Sin embargo, estas intervenciones adicionales hasta en un 50%, por lo cual no son ampliamente utilizadas. Posterior a la embolización, 24 a 72 horas después, se realiza la evacuación uterina mediante ameo. Es importante mencionar que no se puede realizar dilatación cervical.
cuando se realice este tipo de procedimientos. Para finalizar, vamos a ver entonces del embarazo abdominal. Esta es una forma rara de embarazo ectópico de baja incidencia, pero tiene una alta tasa de mortalidad. En comparación con los embarazos ectópicos de otra localización, el embarazo abdominal tiene una tasa de hasta 7 veces y en comparación con el embarazo intrauterino de hasta 90 veces riesgo de muerte. El manejo es quirúrgico por el alto riesgo de hemorragia intraabdominal y se puede valorar por la vía laparoscópica en caso de que haya embarazos tempranos o por la parotomía en embarazos tardíos. Dentro de estos embarazos tardíos va a ser relevante la solicitud de una resonancia magnética que ayude a localizar la placenta y las conexiones vasculares para poder realizar una adecuada planeación quirúrgica. Adicionalmente, hay un debate en si se debe dejar la placenta o se debe extraer. ¿Por qué? Porque al no ser una placenta intrauterina, no contamos con la contracción del útero que nos permita como detener el sangrado, lo cual aumenta, digamos, Hola, Andrea, hola, ¿me escuchas? Disculpen, perdí el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha. ¿Sí? Ay, qué pena, perdí el audio. Sí. ¿Hasta dónde pudieron escuchar? Qué pena. Caro, estabas hablando de por qué tirar la placenta o no en el embarazo ectópico abdominal. Listo, perfecto. Entonces, como había quedado, em, dentro de las gestaciones tardías está, digamos, la controversia si se debe retirar o no la placenta debido a que su extracción tiene alto riesgo de sangrado que puede no ser controlable intraoperatoriamente. Entonces se ha descrito la posibilidad de dejarla in situ y hacer un manejo posterior con metotrexate. Sin embargo, no conocemos su tasa de éxito y tiene altos riesgos tanto de infección y sepsis en la materna como de formación de accesos. Entonces, pues digamos que esto no está ampliamente utilizado ni se ha definido como tal una recomendación sobre si deberíamos dejarla o no. Bueno, hasta aquí llegamos con la charla. No sé si tienen alguna pregunta asociada a la presentación o si mi asesor, el doctor Mauricio, tiene algún comentario. Andrea, hola, no, por ahora no, pero vi que alguien levantó la mano. ¿Podemos mirar quién es? Aló, aló, Sí, aló. Habla el médico Alfredo Barraza. La pregunta es simple. Si aquí en urgencia tuvieran un robot Da Vinci para hacerle una cirugía de embarazo abdominal a la paciente, ¿cuántos minutos duraría esa cirugía y qué probabilidad de, ¿cómo se llama?, de complicaciones tendría
con el robot Da Vinci? Es la pregunta mía. Pero en este caso, pues hay que evaluar, digamos, varias cosas. Lo primero es la disponibilidad de la tecnología, la cual pues es mucho más costosa, o sea, costó efectivamente realizar, como lo refiere usted, el manejo por este tipo de técnica versus la paroscopia, que está algo más disponible, pues realmente no habría ningún beneficio adicional a utilizar ese tipo de tecnología. Realmente no conozco si se han realizado incluso estudios sobre la diferencia del tiempo quirúrgico, pero está ampliamente aceptado, como ya lo había mencionado, que en la paroscopia se encuentra un tiempo quirúrgico adecuado que disminuye muchos riesgos asociados como tal. Los españoles, en un programa que tienen de Antena 3, los ven clarito y más costoso, sí, porque vale 2 millones de euros el robot Da Vinci. Pero la tecnología que yo he visto allá es más rápida, menos, ¿cómo se llama? Menos complicaciones tiene. Doctor, ¿cómo está? Mauricio Riego, ginecólogo. No encontramos en las revisiones el uso del Da Vinci. Digamos que creo que falta mucha publicación acerca de esta tecnología. Por ahora en Colombia creo que no la disponemos a la mano, no tenemos el entrenamiento. Y habría que mirar ya, digamos a gran escala, qué diferencias reales hay en el rango de complicaciones entre la cirugía robótica con Da Vinci y la laparoscópica. Yo no me atrevería todavía a dar conclusiones, no encontramos mucha literatura, el enfoque no iba hacia allá de la charla. Me parece una pregunta interesante, pero creo que por ahora no, pues al menos para nuestro medio no tendría como una cabida el Da Vinci en estos momentos. Esa sería mi respuesta, pero creo que nos tocaría revisar más literatura a ver si ya hay mayor reporte de estos casos. Y no sé qué tan demorado sea el montaje de pronto de un Da Vinci en una cirugía que de pronto con una laparoscopia pueda ser más ágil. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Los residentes tienen alguna duda? ¿Han encontrado algo diferente en las cirugías que han entrado a la que expuso hoy Andrea Carolina? Bueno, de pronto para cerrar un poquito eso, la pregunta del doctor Mauricio va enfocada en que realmente encontramos diversas técnicas quirúrgicas, incluso algunas que no hemos visto que se realicen mucho en nuestro medio, pero tal vez alguno haya tenido la posibilidad de verlas. Sin embargo, también queríamos hacer el ejercicio académico de que ustedes pudieran tener la posibilidad de ver cómo se realizaban, y por eso hemos decidido también traer esta serie de videos que espero hayan podido disfrutar. Bueno, no, yo creo que si no hay comentarios, Andrea, te felicito. Una buena presentación, muy interesante para los residentes. Y obviamente esto hay que mirarlo cada día más en detalle y hay que fortalecer el grupo de entrenamiento en la laparoscopia, porque finalmente si se dan cuenta la evidencia tiene mayor ventajas que una laparotomía. Entonces creo que es uno de los grandes mensajes y hay que empezar a fortalecer esta técnica en el departamento y obviamente ustedes en los residentes. Pues muchas gracias para todos y que tengan un feliz día. Doctor, muchas gracias por la asesoría y a todos los participantes.